Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una camiseta tipo lencera como la que estáis viendo. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la vamos a doblar con el derecho de la misma hacia adentro. Tendremos en cuenta la dirección del hilo de la tela y además solo vamos a doblar el trozo que corresponde al ancho del patrón. En este caso vamos a comenzar por el delantero. Colocamos el patrón delantero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del contorno del patrón, excepto para el bajo que dejaremos unos 2 o 3 centímetros aproximadamente para hacer un dobladillo. Tal cual hemos cortado la parte delantera, la pieza delantera, vamos a cortarle una pequeña plantilla que nos servirá para terminar todo lo que es la parte superior delantera de la camiseta. Para ello vamos a colocar la tela ya doblada como la teníamos en un principio y vamos a colocar el patrón o la pieza delantera cortada sobre la tela doblada haciendo coincidir ambas dobleces. Alfilereamos a la tela doblada y recortamos justo al borde del patrón delantero que ya tenemos cortado. Como es una plantilla nos tiene que salir exactamente igual. Si os dais cuenta, el bajo sí que lo he acortado muchísimo, es decir, lo he dejado como unos 5 o 6 centímetros aproximadamente de la parte del costado o lateral de la blusa. Y esto es porque en realidad es una plantilla, no es un cuerpo de blusa entera. Si queréis hacerlo forrado, sí que podéis hacerlo exactamente igual. Para cortar el patrón de la espalda vamos a doblar, al igual que hicimos con el delantero, simplemente doblaremos el ancho del patrón con el derecho de la tela hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar el patrón de la espalda haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde del patrón, excepto para el bajo que dejaremos unos 2 o 3 centímetros. Dejaremos lo mismo que hemos dejado para el delantero, porque aquí va un dobladillo. Y de la misma forma que hicimos con el delantero, vamos a hacerle también a la parte de la espalda una plantilla para la terminación de esta parte superior de la espalda. Para ello, con la misma tela doblada tal cual la tenemos, vamos a colocar el patrón que ya hemos cortado de la espalda haciendo coincidir ambas dobleces de la tela. Alfilereamos a la tela doblada y vamos a recortar justo al borde por la parte superior. Para recortar la plantilla, en este caso, o sea, la altura de la plantilla, vamos a utilizar el delantero para guiarnos más o menos y así poder cortarlo que sea un poco similar en cuanto a la altura de nuestra plantilla. Una vez que lo tenemos cortado, ya podríamos empezar a coser. Y aunque parezca una blusa muy sencilla, la verdad que a mí me costó bastante, sobre todo esta parte, la de poner los encajes, porque el encaje se va moviendo y no se adapta perfectamente, no se queda completamente recto en la tela y por eso tuve tantos problemillas. Pero bueno, os voy a explicar más o menos para que os hagáis una idea de cómo yo los coloqué y cómo se puede ir haciendo poco a poco para que no se nos mueva. Lo primero que vamos a hacer es, tanto el delantero como la espalda la vamos a hacer exactamente iguales. Le vamos a colocar el encaje. Comenzaremos por el pico central. Colocamos en la parte delantera o la parte trasera, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y colocamos el encaje tal cual veis, uno superpuesto en la parte del pico. Lo alfilereamos y vamos a coser con una puntada en zigzag los bordecitos del encaje para poder así
trabajar con esta parte del encaje sin que se nos mueva al coser. Tal cual como estáis viendo, vamos a ir cosiendo los lados del encaje con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y ahora vamos a coserlo por lo que es la parte central de nuestra blusa, por ese pico central. Para ello colocamos el encaje como estáis viendo, primero por un lado con el derecho de la tela y el derecho del encaje enfrentados y el encaje boca abajo siguiendo o paralelo a la línea de este pico vertical o diagonal que tenemos en la blusa, la parte central, y luego ya coseremos de la misma forma el otro lado. Volcaremos el volante de tal forma que podamos coserlo como en forma de pico. El volante siempre con el derecho de la tela enfrentado. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser nuestro encaje a este lateral de la blusa. Y vamos ahora con el otro lateral, lo que es la otra parte central de la blusa. Vamos a colocar el encaje, como estáis viendo en el vídeo, de la misma forma que lo hemos colocado para el otro lado, con los derechos de encaje y tela enfrentados y haciéndolo coincidir perfectamente o paralelo a ese borde diagonal de la blusa, para el pico del escote, básicamente. Y lo vamos a ir colocando con las manos, pero luego nos ayudaremos de alfileres. En esta parte, o sea, la parte central, os aconsejo hacer un pequeño corte en la tela, justo en el centro, un cortecito de 1 centímetro aproximadamente, para que la tela se adapte mejor y podamos coserlo mucho mejor. Y una vez que lo tenemos vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela este diagonal o este lateral del escote. Para los picos de la parte superior del escote vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a doblar primero, como estáis viendo, para ver más o menos cuánto encaje necesitamos. Y una vez que más o menos lo tenemos, vamos a ponerlo de tal forma que esté doblado, como veis en el vídeo, encima, o sea que coincida perfectamente el encaje. Y luego vamos a hacer como una costura justo recto hacia arriba, desde el pico, desde la parte superior del pico hasta la esquina del encaje doblada. Y vamos a hacer lo mismo con ambos lados, con ambos picos del escote. Vamos a doblar, o sea, vamos a colocar primero el encaje con el derecho hacia arriba y lo vamos a doblar, como estáis viendo, de tal forma que el pico superior o la parte más alta del pico vamos a realizar una costura que va desde ese pico hasta la esquina que hemos doblado el encaje. Y ahora sí, con una costura en zigzag vamos a hacerlo en línea recta con el pico, es decir, como si fuera el tirante que luego le vamos a poner. Y ahora ya para terminar el otro lado, la parte del escote que va hacia la manga, vamos a colocar el encaje como estáis viendo, con esa costura que acabamos de hacer que coincida perfectamente en el pico y colocamos el encaje con el derecho del encaje enfrentado al derecho de la tela y cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo, como hicimos con la parte del escote, la parte central del escote. Y esto mismo haremos para el otro lado también. El exceso de encaje se lo recortaremos justo a ras de la costura en zigzag que acabamos de hacer. Vamos a comprobar que efectivamente ambos nos llegan en el mismo largo. Y aunque veáis las tiras, las tirantes no se las hemos puesto hasta el final, por eso os digo que lo descosí la camiseta algunas veces, así que no hagáis caso de las tirantas. Y ahora lo que vamos a colocarle es lo que son las plantillas. Esas plantillas van con el derecho de la tela ambos enfrentados y lo hacemos coincidir perfectamente por todo el borde superior del escote. Y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo y teniendo muchísimo cuidado de no pisar
el encaje por donde no se debe, es decir, vamos a ir comprobando que efectivamente el encaje ha quedado bien planito y no ningún pliegue dentro de esta costura. Vamos a coser toda la parte superior de la blusa, o sea, tanto del delantero como del trasero, porque ambos los vamos a hacer exactamente igual, excepto la parte superior de la tiranta, que dejaremos un huequito para luego meterla, que aunque estáis viendo que se ve un poquito la cuerdecilla, no os fijéis porque luego lo deshice, me queda un poco mal. Lo que sí tenéis que tener muchísimo cuidado es en no pisar el encaje en esta parte. Y aquí vamos a hacer un saltito de medio centímetro aproximadamente, dejando un pequeño huequito para el tirante. Así, poco a poco y con mucho cuidado, vamos a ir cosiendo nuestra plantilla a la parte superior de la blusa. Este es el aspecto que tiene que tener terminada esta parte. Si os ha quedado un plieguecito justo en el centro, como el que estáis viendo, la mejor forma de arreglarlo es la siguiente. Vamos a hacer como una costura central que va a simular como si fuera un patrón dividido. Esto es porque, no sé por qué, bueno, como os cuento un poco, lo que es el encaje es elástico y la tela no. Entonces acoplarlos ha costado un poquito más de la cuenta, o a mí por lo menos me ha costado bastante. Entonces lo que he hecho al final es que ahí me quedaba como una especie de plieguecillo y finalmente lo he quitado de la siguiente manera. Doblé la camiseta con los derechos de las telas enfrentados e hice una costura paralela al borde de la doblez de la camiseta, por donde estáis viendo una costura lineal sencilla que iba desde el pliegue, digamos disimulando o quitando ese pliegue, hasta el final, hasta el bajo. La medida fue un poquillo a ojo, pero más o menos mide unos milímetros, porque no quería quitarle una talla a la camiseta, simplemente quería que ese pliegue pues no se viese de esa forma. Y este es el resultado, que una vez que lo planchamos queda perfecto. La parte del forrito lo que he hecho es plancharla simplemente, no le he hecho la costura porque bueno, pues no era necesaria. Con plancharlo como va en el interior no se va a notar. Y como ya veis, hemos hecho tanto el delantero como la espalda de la misma forma. Ahora sí vamos a remallar la parte de abajo de la plantilla, tanto del delantero como de la espalda. Para ello, tal cual como tenemos el cuerpo de la blusa abierto, vamos a rematar o remallar esta parte con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora a unir el delantero y la espalda por los costados o laterales de la blusa. Colocamos, como estáis viendo, uno encima del otro, haciéndolo coincidir perfectamente por los costados o laterales. Y vamos a coser en un inicio lo que es la tela del cuerpo central, es decir, la tela dorada, y luego ya cerraremos el encaje. Y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser ambos costados o laterales, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Y con una puntada en zigzag vamos a rematar o remallar esta costura al borde de la tela. Para terminar el cuerpo de la blusa y tal cual la tenemos, vamos a coser o unir el encaje, la parte del encaje. Cambiamos el color de la máquina de coser a negro. Si lo estáis utilizando en negro, pues no. Y vamos a coser con una puntada en zigzag siguiendo la línea del costado o lateral. Rematamos con nuestra puntada en zigzag tanto al inicio como al final y nos vamos a montar un poquito en la costura de la tela dorada. Esto es para que se quede bien sellado en la misma línea de costura que estábamos cosiendo, el lateral o costado. Y luego vamos a recortar a ras, como estáis viendo, de la costura en zigzag. Para cortar las tirantas podéis medir dos tiritas de estas de cuerda de cola de ratón de unos 29 centímetros, o bien podéis probaros la blusa o la alfilereáis al sujetador, es decir, el escote, la parte superior, los picos los alfilereáis al sujetador y medís cuánto tendría para vosotras la medida perfecta de la tira a la camiseta
que se ajuste perfectamente como os gusta. Y vamos a introducir uno de los extremos del tirante que acabamos de cortar en el huequito que hemos dejado sin coser para el mismo y justo detrás del encaje, es decir, por el revés, para que luego el tirante no nos quede por delante del encaje cuando nos pongamos la blusa en el exterior. Rematamos bien con una puntada lineal sencilla, cerrando así este huequito y terminando de coger bien el tirante de la blusa. Y de esta manera vamos a hacer los 4 tirantes, pero teniendo en cuenta cómo van colocados los delanteros y la espalda. Sacamos bien el tirante al exterior y con unas puntadas en zigzag tanto al inicio como al final del encaje vamos a sujetar el tirante en la misma línea de costura de unión del pico o de estos encajes que hacen pico. Nos probamos la blusa y vamos a determinar que el largo está a nuestro gusto. Si no fuera así, podemos rectificarlo siempre como estáis viendo. Colocamos la camiseta sobre una superficie plana doblada por la mitad, haciendo coincidir las costuras de los costados una encima de la otra. Y vamos a ir recortando el bajo de forma redondeada por todo el camino del bajo de la blusa. Antes de recortar tendremos que pensar en que luego va a perder unos 2 centímetros para el dobladillo, es decir, no lo cojáis o no lo rectificáis justo donde queréis el largo. Y una vez que tenemos el largo al gusto vamos a hacer un dobladillo como el que estáis viendo. Primero doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar este centímetro. Luego vamos a coser a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela por todo el contorno del bajo de la blusa. Si os cuesta más trabajo solo con la ayuda de vuestras manos, a lo mejor es muchísimo más fácil que lo planchéis previamente por todo el contorno, o sea, planchéis el dobladillo como quedaría y luego le paséis la máquina de coser. De esta manera os va a resultar más fácil, sobre todo a las que sois principiantes, que tenéis un poco de menos manejo con la máquina. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.